Bueno, mucha, vamos a arrancar. Buenos días a todos. Así que Dani, ¿cómo va? Uh, Hola amigos, buenos días. Vamos a arrancar dándole gracias a Dios. Así que si quieren, cierren sus ojitos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por cada uno de los detalles tan maravillosos que tú tienes con nosotros, con los nuestros. Te pedimos, Señor, que esta semana sea de bendición, que este estudio sea para podernos abrir nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón y sobre todo, Padre, para incomodarnos para poder dar un paso, para poder tomar acciones, para poder romper aquellos ciclos que vienen siendo igual desde siempre, Señor. Te pedimos que nos puedas hablar muy fuerte. Usa las herramientas que tú necesites, Señor, y sobre todo, permítenos conocerte cada vez más para tener una relación cercana a ti. Te pedimos todo esto, Señor, en tu santo nombre. Amén. Bueno, mucha, vamos a arrancar. Preguntas son muy importantes, así que voy a hacer una pequeña introducción de algo que ya conocemos bastante, ¿verdad? Prácticamente Dios separó, ¿verdad? En la historia de la humanidad en 7 fiestas, ¿verdad? Más que todo la historia de la redención del hombre en 7 fiestas. Estas primeras 3 fiestas lo que denotaban era la primera venida de Jesús, ¿se recuerdan? Y estas últimas 3 lo que denotan es la segunda venida. Y ahorita nosotros estamos viendo la 4ª fiesta, que es la fiesta de las trompetas. Y esta fiesta es el inicio de esta segunda venida. Ahora, hay un concepto bien importante para poder entender el estudio de hoy que necesito que veamos, y es, bueno, y el centro, que obviamente es Pentecostés, y esto lo que significa es el periodo de la iglesia, ¿verdad? Dios abre un como paréntesis, ¿verdad? Y que es el eje central, que es donde estamos viviendo hoy nosotros, en donde nosotros, sin ser judíos, sin ser israelitas, nosotros tenemos acceso a tener una relación con Dios, a tener una salvación a través de Cristo Jesús. Entonces, hay un concepto bien importante. La primera venida es un espejo, y si ustedes doblaran esta menorá, ¿verdad? La doblan, es casi que un espejo, ¿verdad? Una de otra. Y como espejo, hay muchas cosas de la primera venida que van a suceder en la segunda venida. No de la misma forma, pero sí con el mismo fondo. Pero hay un concepto bien importante y para eso voy a usar este rosado que me dio aquí Dani. Vamos a ver si dice, mira, eso es el anaranjado, entonces. Entonces, la primera venida tiene 2 fases, o tuvo 2 fases bíblicamente. Y en algún momento creo que tuvimos un especial de Navidad hace el número de meses, ¿verdad? Y lo vimos. Y se recuerdan que solo hay 2 evangelios que mencionan acerca del nacimiento de Jesús. Y es como un formato en donde Jesús nace, nacimiento y niñez, y todavía se menciona un par de anécdotas donde se perdió en el templo, ¿se recuerdan? Y eso. Y luego pasa un montón de tiempo hasta que vuelve a aparecer. Y cuando vuelve a aparecer, ya vuelve a aparecer en su ministerio. Entonces, hay un concepto fundamental en todas las venidas de Dios. Las venidas de Dios tienen un nombre. Se les llama epifanías. Entonces, hay cristofanías, por ejemplo. ¿Qué significa cristofanía? Venidas ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Y epifanías, de forma general, venidas de Dios. ¿Qué significa que Dios viene, que Dios visita a su creación? Ahora, si ustedes se ponen a pensar, y voy a irme un poquito a la historia que vimos, Moisés tuvo algunas epifanías en donde Dios se reveló y donde Dios visitó a su pueblo y a él mismo. ¿Dónde fue la primera vez que Moisés tuvo un encuentro cercano? Y no es del tercer tipo, ¿verdad? Sino que aquí es con Dios. ¿Dónde fue la primera vez que tuvo un encuentro con Dios Moisés? ¿Se recuerda? Con la zarza. En el monte, con un arbolito que estaba, ¿qué? En llamas. En llamas. Ahora, miren esta primera vez que Moisés se encuentra con Dios en una epifanía. Moisés, ¿qué hace? Subir a un monte, y arriba del monte viene
Dios y ya estaba ahí. Porque dice que cuando él llegó al monte, la zarza ya estaba ardiendo. Entonces, en esta primera epifanía, Moisés sube al monte y se encuentra en el lugar intermedio, si quieren verlo así, con Dios. Ahora, las otras veces que lo leímos y lo hemos leído hace unas semanas, es al revés. Está el pueblo, está Moisés arriba, ¿y qué ocurre con Dios? Baja la gloria de Dios a través de una nube, a través del humo, ¿se recuerda? Baja al monte. Entonces hay dos partes en donde Dios se manifiesta o visita a su gente, a su pueblo. Uno de ellos es Moisés subiendo al monte. Esa es la primera epifanía. Y la segunda, plus, le voy a poner porque son varias veces que vimos que ocurría, la presencia descendía. Ahora, miren lo que pasa. En la primera venida, nosotros tenemos, cuando leemos la Biblia, los evangelios, dos grandes como bloques de historias. La primera historia es el nacimiento y la niñez. Y esta historia lo que denota es una primera venida secreta. ¿Por qué secreta? Todo el mundo se enteró en ese entonces, todo el mundo era Israel, Jerusalén y demás. Todo el mundo se enteró que Jesús había venido. No. ¿Quiénes se enteraron? ¿Se recuerdan? Los magos de Oriente, que eran astrónomos, los pastores, su familia, obviamente, y paren de contar. El rey Herodes, tipo del anticristo, ojo con eso, y paren de contar. Entonces, esta avenida fue una avenida, esta parte de la primera avenida fue una avenida secreta. Ahora, ya después él dice que ¿quién desciende sobre él cuando es bautizado? ¿Se recuerda? El Espíritu Santo. Y es una figura similar a esta. Y cuando ocurre eso, él empieza su venida, primera venida, pública. Y es a través de su ministerio, en donde los conocen en muchas regiones de ese mundo antiguo, muchísimas regiones. Incluso venía gente de Siria, venía gente lejana, donde sabían que había alguien que se llamaba Jesús, que decía que era el Mesías. Entonces, y si se dan cuenta acá, en esta primera venida de acá con Dios, ¿quién estaba enfrente de esta primera venida? Solo Moisés. Fue una venida secreta, porque aquí no estaba el pueblo. Aquí estaba solo Moisés. Entonces, en la segunda venida, tenemos una réplica, y eso es lo que vamos a estar viendo hoy cuando estudiemos la iglesia de la Odisea, en donde tenemos una venida secreta. Y esta es una segunda venida secreta de Cristo. Y una segunda venida pública. Entonces, por eso es que cuando hemos escuchado los versículos que nos dicen que Jesús va a venir, en algunos versículos escuchamos, todo ojo lo verá, por ejemplo. Y en otros escuchamos, como ladrón que viene en la noche. ¿Cuál es la diferencia entre la venida secreta y pública? Es la misma réplica. Dios es sistémico en escribir la historia, si se da cuenta. En esta es como Moisés. Nosotros subimos a encontrarlo a él en las nubes. Y en esta, él baja, desciende, así como el Espíritu Santo, desciende a venir a reinar en esta tierra y ser una venida pomposa, pública, bastante visible. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a estudiar la última iglesia. Y el estudio de la última iglesia, pues sí, vamos a ir verso por verso hoy. Es un estudio fascinante, pero sobre todo es una radiografía para nuestro corazón
Porque recuérdense que nosotros estamos, este periodo final, que va desde Pentecostés hasta la fiesta de las trompetas, el Señor lo divide en 7 partes, ¿verdad? 7 partes. La pregunta es si nosotros estamos viviendo entre esta sexta y séptima parte o no. Y lo más alarmante es que la última parte se pasa hacia el siguiente periodo. Hoy lo vamos a ver, y esa es la iglesia de Laodicea. Entonces, la pregunta que tenemos hoy clave que vamos a respondernos es, ¿será que somos cada quien a la iglesia con I minúscula donde vaya, ¿verdad? ¿Será que somos personas de la iglesia de Filadelfia, que es la que se va? ¿O será que somos de la iglesia de Laodicea, que es la que se queda? El problema con quedarse, ¿cuál es? Es que este periodo de la historia es un periodo que la Biblia le llama tribulación, le llama la angustia de Jacob, le llama el día del Señor, le llama el día temible. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esos días? Dice que van a ser los peores días de toda la historia de la humanidad, los peores, como nadie lo ha visto y nadie lo ha soñado. O sea, si ustedes creen que con el terremoto de Venezuela, con todo lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Con lo de Epstein, con todo lo que estamos viendo, es un mundo podrido. Esta etapa va a ser la peor, porque se va a juntar la maldad del hombre con el juicio de Dios. Y si no estoy mal, Oscar, también en ese periodo es cuando que alguien busque la muerte, no la va a encontrar. Hay un periodo dentro de este periodo, que es un periodo entre 2 de los 21 juicios, en donde la gente va a intentar matarse y no va a poder matarse. Eso lo vamos a ver de forma muy general, que no vamos a meter a ver todos los 21 juicios, pero muy general cuando lleguemos ahí a revisar este periodo. Y solo eso nos puede hablar del tipo de tribulación que se esté viviendo, que la gente va a decir, ya no quiero seguir viviendo y no va a poder vivir, o sea, tiene que seguir. Ahora, lo que vimos la vez pasada con Filadelfia es que nosotros nos tocó una era privilegiada, muchachos. Privilegiada. Somos privilegiados, somos bendecidos por Dios por la era que nos tocó nacer. En primer lugar, vivimos como reyes. No sé si ustedes sabían. Ustedes sabían que solo el rey en la Edad Media se podía bañar con agua tibiecita. Los demás con agua de río. Entonces, ser de la realeza, lo que significaba era bañarse ni siquiera con agua caliente como quemapollos, como nos bañamos a veces, ¿verdad? Pero con agua tibia, limpia, solo el rey. Entonces, ¿cuántos de acá tienen agua limpia en su casa con la que se bañaron hoy? Espero yo, ¿verdad? Ustedes ya, si los comparamos con toda la humanidad, toda la era, ustedes ya están en la etapa de realeza. De que puedan comprar vestidos y casi que ahí las mujeres a veces son una blusa diaria, ¿va? Y después ya o la devuelven al centro comercial porque le dejan la etiqueta o la regalan después, ¿verdad? El hacer eso, muchachos, porque somos privilegiados y eso es algo obviamente material, pero nosotros como iglesia tenemos al alcance ya toda la Biblia completa. Ya no se le puede agregar nada, ya está completa, ya no hay duda de que esa es la palabra de Dios y la esencia la conocemos. Podemos estar reunidos acá trabajando, ¿verdad? Porque vamos a trabajar en un par de horas, y escuchando esta palabra. Cosa que en los últimos 2000 años no ocurría, porque en el resto de las iglesias que las estudiamos, el común denominador de la mayoría de iglesias, ¿cuál fue? La persecución, las matanzas. Y ahorita estamos viviendo una época dorada, en donde en este mundo occidental, porque en el mundo oriental sí hay ya, Así es. pero en este mundo occidental no hay tanta persecución. Más que un par de insultos en redes o te banean, ¿verdad? En YouTube, si hablas mucho, ¿verdad? Pero de ahí, nada. Entonces, tenemos todo a la vista. Ahora, ¿qué pasa con el hombre caído? Cuando tiene todo servido, ¿qué pasa? Se conforma y se entibia. Se entibia. Y también es importante que todo esto que estás mencionando también la demanda va a ser mayor porque tenés acceso a la palabra de Dios. A todo esto que estamos mencionando realmente hace más demandante también el
estar vigilante en este tiempo. Ahora, justamente hoy, la verdad es que ya no lo traje, pero con Andrea habíamos hablado de iniciar con esta parábola de los jornaleros. ¿Se recuerda de la parábola de los jornaleros? Decía de que a las 6 de la mañana empezaron unos jornaleros a trabajar y obviamente a las 6 de la mañana en el campo donde estaban trabajando no había nada. Y todo estaba, no sé si ustedes han ido a una finca en donde está la recién compraron y estaba una finca descuidada, ¿verdad? Hay de todo, ¿verdad? Y no saben uno ni dónde empezar, ni cómo empezar. Y es duro ese trabajo. Y más porque empieza a salir el sol y empieza el sol fuerte, ¿verdad? Y entonces los jornaleros echan punta y trabajan y todo. Y luego a las 5 de la tarde, porque esta es una historia de 12 horas, justamente las 12 horas que denota también la Biblia en este periodo de la iglesia. O sea, esta es una historia que denota dos historias. Una historia dice que los jornaleros de la mañana son los judíos y los de la tarde son los de la iglesia. Y la otra es, en sí mismo, la historia es la historia de la iglesia, donde hay iglesias como Éfeso, por ejemplo, que vimos antes, de ese primer periodo donde les tocó trabajar muy fuerte. Pero ustedes saben que para repartir el evangelio a todo el mundo cuando empezó, la gente tiene que subirse a barcos, dejar a sus familias, y no las dejaba como ahora una semana y uno ya está llorando, ¿verdad? ¿Cuánto las dejaba antes? 3, 5, 6 meses. ¿Y sabía que habían llegado bien a la isla o al otro? No sabía. Hasta los 6 meses miraban si sí lo lograron. Y si no lo lograron, ¿cómo sabían si lo habían logrado o no? Si se habían quedado con otra mujer en otro lado, ¿verdad? O sea, no tenían ni la más remota idea. Entonces les tocó duro. Nerón persiguiéndolos y demás. Y después dice que vienen estos jornaleros a las 5 de la tarde, que justamente es la hora donde nosotros estamos. Nosotros estamos en la última hora. Y estos jornaleros somos nosotros. Y estos jornaleros vienen y ya tienen todo sembrado, ya el árbol ya salió nítido, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer los que están ahorita? Solo podar las ramitas, agarrar esas tijeritas pequeñas de las abuelitas, ¿han visto? Solo podar, ¿verdad? Solo regar, hasta con regadero, hasta con sombrero chilero y todo. Regar, ¿verdad? Lo que alguien más sembró antes. Y la parábola de los dos jornaleros lo que dice es que cuando vino el rey de repente, viene y era el momento de la paga. Y entonces llamó a todos los jornaleros, a los jornaleros de la mañana y a los jornaleros de la tarde. Y entonces los de la mañana, ¿qué dijeron? Ya dijimos. A mí seguro me va a tocar 10 veces más que el de las 5 de la tarde, ¿verdad? Este Aragán, ¿verdad? Que no hizo nada, nunca dejó a su familia 6 meses, ¿verdad? Tuvo la comodidad del agua calientita en su casa, ¿verdad? Así nos han de estar viendo de arriba los que murieron, ¿verdad? Miran el mundial, gritan gol, se enojan por un partido, ¿verdad? Allá ni enojarnos podíamos porque lo que sacaban en vez de una pelota eran leones, ¿verdad? En el circo romano. Entonces, ¿qué pasa? El rey dice, es que yo no miro el trabajo por cantidad ni por dificultad, sino que yo miro el trabajo de cada quien por la intención del corazón que tuvo. Y entonces, ¿qué hace el rey con la sorpresa de los primeros? Le paga a todos por igual. O sea que las coronas, que eran esto de figura de los denarios, el acceso es la misma corona para Juan que para Hans. Hans es Juan en alemán, no. Hans, que para Juan, imagínense. ¿Y sabe que Juan hizo más que Hans? Un ratito hice un montón. Sí y no, Sí. ¿verdad? Tal vez sí hizo más. Cuando se habla de una jornada, seguramente tuvo más esfuerzo, más desgaste, pero Dios en su justicia es así, ¿verdad? Dios lo mide por el corazón, no lo mide por la dificultad o por lo que se mira afuera. Va. Entonces, vamos a estudiar la iglesia de la Odisea y vamos a arrancar con eso. Entonces, la Odisea, vamos a comenzar. La Odisea comienza, ahí está nada más, aquí. Todo esto abajo para tener espacio. La Odisea comienza con, y aquí sí vamos a estudiar un poquito más a detalle, estas iglesias por tiempo no da chance, pero la Odisea, si ustedes dividieran la palabra, ¿cómo la dividieran para sacar el significado de la palabra?
Odi. O lado. La odi. Lao. Lao. Lao se suena como chino, ¿verdad? No está Luis Berchan acá, ¿verdad? Sino Lao y ser. Lao, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Chomín, dice. Ese es el motorista. Lao significa, para que sepan, pueblo. Pueblo. Y Tisea viene de la palabra Tikea, que lo que significa es gobierno. O sea que la palabra, la etimología de la palabra, ¿qué es lo que significa? ¿Quién gobierna entonces? El pueblo gobierna. Por eso un paréntesis, la democracia, ¿qué significa? Demo, Kratos. Demo, ¿qué significa? Gente. Pueblo, lo mismo, solo que es en latín. Y Kratos. Es igual, gobierno. Elige. Elige. Entonces, ¿quién elige? El pueblo. Por eso teocratos, ¿qué significa? ¿Quién elige? Dios. Dios. Democratos es el pueblo. O sea que la democracia está ligada a el pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo. Entonces, ¿la democracia viene del corazón de Dios, sí o no? No. Igual tienen que empadronarse y todo para el otro año, muchachos, pero Sí. ¿viene del corazón de Dios la democracia, sí o no? No. 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 Y hasta es ilógica. Sí. Es ilógica. Como alguien, por ejemplo, en Guatemala, el 50% de personas no pasaron la primaria. Como alguien que no sabe de finanzas avanzadas, de temas macroeconómicos, de temas geopolíticos, va a poder escoger una autoridad competente sin esa información. Dígame, ¿cómo podemos hacer eso? Es lo mismo que cuando se instituyó la democracia, que Dios regía al pueblo de Israel por jueces. Y ellos dijeron, queremos un rey igual que las otras naciones. Eso se llama monarquía. Y eligieron por lo que veía, porque vieron a Saúl grandote, así mayor, y ellos dijeron, este cuate es, y resultó todo jodido. Entonces, monarquías, democracias, vienen del corazón de Dios. Obviamente dictaduras, pero vienen del corazón de Dios. No vienen del corazón de Dios. ¿Cuál es la forma de gobernar de Dios? Hay dos formas. Teocracia, Dios gobierna directamente, o a través de los jueces, que es una teocracia indirecta. Dios gobierna a través de alguien que le da la sabiduría, pero que no necesariamente tiene todo el poder. Por eso después se crearon los tres poderes del Estado y todo lo demás. Pero y que no es electo por un pueblo. Mister, una duda. Sí, dale, Luis. Ese considero yo que es de los peligros del Islam, porque ellos tienen una teocracia como teórica, pero realmente está basada en personas que son los que hacen cumplir la ley, pero a su modo. Y ahí recuérdense, muchachos, cada vez que veamos algo que parece de Dios, pero que no está exaltando el nombre de Jesús, ¿quién es el que está atrás de eso? Satanás. ¿Por qué? Porque él quiere hacer un copycat de lo que vio de Dios. Entonces, para más, Satanás está usando el Islam para ubicar una teocracia. Pero ¿quién va a estar en el centro de la teocracia? ¿Quién es el que está mandando todas las señales de esa teocracia? El mismo Satanás. Por eso el Islam, lo hablamos y lo vamos a ver más adelante, es la plataforma del falso profeta, que es la plataforma del ecumenismo y es la plataforma del anticristo, ¿verdad? Y justamente a través de la teocracia, porque el anticristo, lo que va a ocurrir en el segundo periodo de la tribulación, que es la gran tribulación, es que el anticristo va a ser declarado, él mismo se declara primero y después el pueblo, va a ser declarado como Dios. O sea que la teocracia, primero hay una democracia falsa antes, en donde lo eligen todos los pueblos del mundo, hay una votación global, ya no es una votación solo de Guatemala,
Por eso la democracia ahorita es la base de lo que va a ocurrir después con el anticristo. Eso otra vez no significa que no votemos, ¿verdad, muchachos? Eso significa que nosotros tenemos que estar al tanto de qué es lo que está ocurriendo en el mundo y cuál es la configuración que tiene. Entonces, lado, pueblo, Ikea, gobierno. Desde acá empezamos a ver que esta iglesia, ¿cómo empieza? Mal. Ahora, 3 características de esta ciudad. Y esta, bueno, me imagino que nadie la sabe, ni yo tampoco la sabía antes de empezar el estudio. 3 características centrales, y estas características son muy importantes, son características históricas. Son importantes porque justamente por eso es que la Biblia o Jesús o el Espíritu Santo le habla así a esta iglesia. La primera característica es de que esta ciudad, que se llama la Odisea, estaba en una región que era una región bancaria. ¿Qué significa? Los bancos de la región más importantes, ¿dónde estaban en ese entonces? En la Odisea. ¿Dónde están los bancos más importantes del mundo, saben? En Suiza, en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo. ¿Cómo son esos sectores alrededor de los bancos? Adinerados, porque los ejecutivos que trabajan en esos bancos se llevan unos grandes bonos, ¿verdad? Por casi no hacer nada, ¿verdad? Lo segundo que tiene característica la Odisea es que había una industria que destacaba, había 2 industrias que destacaban en la Odisea. La primera industria que destacaba era una industria de lana, pero no de lana de plata, ¿verdad? Sino que lana para hacer ropa. Pero la característica que tenía esta industria era que era una lana negra. ¿De dónde sale la lana negra? De las ovejas negras. Pero aquí hay hasta un simbolismo, ¿verdad? ¿Cómo eran? ¿Qué tenía mucho la Odisea? ¿Ovejas qué? Negras. Ovejas negras. Pues eran famosas por su vestuario. Ahora, esta lana negra, como la oveja negra no se consigue en cualquier lado. No sé si ustedes han visto alguna oveja negra. ¿No? ¿Alguien ha visto una oveja negra? Sí. Yo sí. Pero de aquí solo 3 hemos visto. ¿De quiénes han visto ovejas? Todos. Entonces, era escasa la oveja negra. Entonces, la oveja negra, su lana negra, ¿cómo era? Cara. Y la tercera característica de esta ciudad es que eran expertos en oftalmología. ¿Qué es oftalmología? Se lo pueden googlear, muchachos. O sea, pueden googlear, ahí está la parte arqueológica y todo, pero ¿qué significa oftalmología? Que no sea Jackie que me conteste. Es experta en los ojos. Y su marca registrada de la Odisea era Vicina la Odisea. Era experta en un colirio donde todas las personas del Medio Oriente iban a la Odisea para buscar ese colirio para alivio de sus ojos y de enfermedades de los ojos. Colirio es vicina. Gotas. Eyemo. Qué chilero porque... No spoilerías. No spoilerías. Esto lo puede... Puro niño. Lo importante es de que esto lo pueden buscar en Google, ahí lo pueden buscar, pueden encontrar fotos y demás arqueológicos, ¿verdad? Todo esto es histórico arqueológico. Y es bien interesante entonces cómo ahorita comienza la carta. Y recuérdense que aquí estamos ubicados en donde nosotros estamos entre Jerez y la frontera. O sea, nosotros ahorita que estamos hablando de la palabra de Dios, estamos entre que si somos Filadelfia o si empezamos a hacer la Odisea. Geográficamente, ¿no mencionaste? Todos estaban en Asia Menor. Todos estaban pegados. Incluso cuando miran un mapa, si quieren, ahí los escuderos se pueden mandar un mapa, están pegados en las mismas regiones, están muy concentrados. De hecho, la presentación dice a las iglesias del Asia Menor. Ajá, justamente. Que quedan por ahí, por donde está Grecia, Turquía, hoy, ¿verdad? Que ahí sí no conozco, pero cuando uno baja a Europa,
a la par de Italia. Ahí están en esa como península. Puede mandar una foto. ¿Ah? Más en Europa, Turquía y Grecia. Sí, lo que pasa es que esa parte está como que cabal en la frontera entre Medio Oriente y Europa, ¿verdad? Porque Grecia todavía se declara Europa, pero está más pegado a Italia y también está pegado a Medio Oriente. Entonces, es una zona medio extraña, grisácea, donde ahorita les van a mandar si quieren el mapa. Ok, entonces, ¿en dónde estamos? Estamos en Filadelfia, con lo que creemos, porque mucho de lo que vamos a estudiar hoy es en la iglesia donde estemos, va a ser dependiente de lo que estamos creyendo, de nuestra doctrina. Por eso ha sido importante este estudio, para que ustedes lean la Biblia. Ustedes son los que tienen que definir su criterio y su doctrina. ¿Qué creen? Yo incluso acá, en algunos estudios, yo les he dicho, hay tres formas donde los teólogos lo miran. O la iglesia católica lo mira así, los bautistas lo miran así, los carismáticos lo miran así, para que ustedes definan cuál es su doctrina. Y entonces, ¿cuál es la característica de esta iglesia? De una vez se los voy a spoilerear, porque esto es lo que vamos a estar hablando todo el día de hoy. Es la iglesia que generó lo que se le llama en la Biblia la apostasía. Es la iglesia apóstata. Ahora, yo les pregunto a los que están aquí, ¿qué significa apostasía? Algo, a los que están conectados, si lo pueden escribir en el chat. Alejarse de Dios. Alejarse de Dios. Ahora, aquí hay gente que se siente que está fría con Dios, es normal, ¿verdad? Hay gente que aquí se siente puchica, que está en el Espíritu Santo casi que desde que amaneció. Y hay gente que se siente que dice, llevo meses y no siento nada de Dios. Y me siento frío. Y me siento como que estoy dormido o frío, ¿verdad? O adormitado. Y ahora, ¿eso será apostatar? ¿Sentirnos fríos o un poco alejados de Dios? No es apostatar. No es apostatar. Entonces, ¿qué significa apostatar? El nombre, y aquí alguien escribió por ahí. Dice, hablar contrario a lo que nos indica la religión, contradecir lo que dice la Escritura. Contradecir lo que dice la Escritura. Ese realmente es una causa de la apostasía. Estar en contra de lo que dice la Biblia es una causa. Pero ¿qué es apostatar? Se resume bien sencillo como abandonar la fe. Entonces, no es alejarme, sino que es de una forma intencional y de una forma totalmente consciente, yo abandono la fe. Ahora, esta apostasía es el antibautismo. Por eso es importante bautizarse, porque el bautismo es la antiapostasía. ¿Qué hace uno cuando se bautiza? El bautismo no tiene nada mágico. ¿Qué hace uno cuando se bautiza? Uno, cuando se sumerge en las aguas y se levanta de las aguas, uno testifica ante un grupo de testigos. Pues uno no lo puede hacer solo, uno se sumerge así. Tiene que ser ante un grupo de testigos. Uno testifica que uno está en la fe. Que a partir de ese momento uno es un hombre o una mujer nueva, que las cosas viejas pasaron y se fueron por ese río, esa piscina, ese drenaje, lo que sea, y que ahora todas las cosas son hechas nuevas en su vida y en su corazón. ¿Para qué es la apostasía? Es al revés. Es con un grupo de testigos yo decir, ya no soy cristiano, ya no soy católico cristiano, ya no soy evangélico cristiano. Pero en resumen, ya no soy cristiano. Ahora, ¿han conocido a alguien que haya sido apóstata? Pregunto. ¿No? ¿Nadie? De nuestros países que son bien tradicionales, no. En Estados Unidos el nivel de apostasía ha venido a la alza de una forma impresionante. El caso que más me impacta a mí y que me impactó de una forma que yo incluso todos los días me metí a ver qué estaba pasando, es de un pastor que se llama Joshua Harris. Pueden buscarlo en Instagram. Él es uno de 3 pastores centrales que en los últimos 4 años, 5 años, apostataron de la fe cristiana en Estados Unidos. Y Joshua Harris
Él es bautista, calvinista, o sea que cree en todo lo que se le llama los reformados. Ellos no creen en que el Espíritu Santo puede hablar de forma directa, sino que solo lo hace a través de la palabra y así. Y él fue uno de los reformados calvinistas más importantes para los jóvenes, sino que es el más importante para los jóvenes en los últimos 20 años en Estados Unidos. Él era el pastor insigne de los jóvenes bautistas en Estados Unidos. Es como que ustedes estuvieran hablando en lo católico, por ejemplo, y para los que son un poquito ya mayores y son católicos, aquí en Guatemala, por ejemplo, que el padre Hugo Estrada, por ejemplo, dimita de la fe. Tiene que estar a ese nivel, Oscar. No podríamos ser apóstatas nosotros. No, por supuesto. Con el reconocimiento que tenemos. Todos podemos ser apóstatas y apostatar. Todo lo que es la iglesia. Yo estoy aquí dando ejemplos de líderes de las iglesias. Porque es más público, ¿eh? Correcto. Que es más grave, ¿verdad? Todo el caso del padre Marcial, por ejemplo, que lo pueden buscar en Netflix. Es un caso bien delicado, bien serio. El caso de José Luis de Jesús Miranda en República Dominicana, que se declara después el anticristo, es bien serio. Pero el caso de Joshua Harris me llama la atención, porque el caso de Joshua Harris, aunado con la otra plataforma que es todo el tema de los tiempos de Lot y el tema de la perversión sexual, Joshua Harris, siendo reformado, él hizo un libro que se llamaba No Kiss in the First Date, algo así se llamaba el libro. Y fue un libro bestseller en Estados Unidos, donde todos los jóvenes lo que trataban es de mantener su pureza sexual en el noviazgo. Cuando él dimite de la fe, él públicamente saca en Instagram un comunicado, después saca un video donde dice, yo ya no soy cristiano y yo ya no tengo la fe que tenía antes, públicamente. Obviamente fue un sísifo, ¿verdad? Para todo el cuerpo pastoral y demás, no solo del tema de reformados, sino que de todos los temas cristianos en Estados Unidos. Y él dimite porque su hija le dice, ¿verdad?, que es homosexual y él no sabe cómo manejarlo. Y su esposa no sabe cómo manejarlo, se separa de la esposa, apoya a la hija, pero la apoya ya detrás de su fe, detrás de lo que él creía. Yo le sigo todavía la pista. Él ahora se presenta en programas, en podcast y demás, atacando a la parte religiosa, él llama, ¿verdad? Y él todavía no tiene claro qué es lo que pasó, ni qué es lo que creo. Esto es bien delicado. Esto es bien delicado porque cada vez vamos a ver más gente individual, ya no solo pastores y demás, pero obviamente también pastores, padres, sacerdotes, monjas, donde van a dimitir, van a salir de su fe. Y más cuando viene el Islam, van a empezar a apostatar de la fe cristiana para pasarse a la parte musulmana. Entonces, ahorita esta es una base de lo que vamos a estar leyendo ahorita, porque entonces la iglesia de la Odisea es una iglesia apóstata. Antes de leer Apocalipsis, ¿verdad? Uno de los temas que afecta o podría afectar es cuando, ya me costó entenderlo, lo de... Gritaste muy recio el gol de México. Sí, la celebración. Dale, tranquilo. Es que cuando un cristiano es atacado por Satanás, a mí me costó entenderlo porque yo pensé que simplemente era como vivir un poco más duro. O sea, vivir y ser atacado porque uno se comporta diferente, pero si hay un ataque directo de Satanás en cuanto más metida esté la persona en las cosas de Dios. Sí. Entonces, no sé si esto también, digamos, la prueba o la carga que él tuvo en relación a su hija fue muy fuerte, ¿verdad? Para él, me imagino. Sí. Y eso lo quebró, pero eso nos podría pasar a todos, pero tenemos que estar sabidos que entre más fuerte sea nuestra relación con Dios, más duro va a ser el ataque y hay que estar preparados para ese momento. Y tal vez con lo que dice Walter, sí me gustaría hacer un paréntesis bien importante para todos, independientemente que religión cristiana estén yendo los de lunes. Pues, ¿verdad? Hay un tema bien importante, y esto es un fundamento bíblico.
Recuérdense que todos acá somos árboles, ¿se recuerdan? Y un líder, ¿verdad? Podemos ver a Cash Luna, podemos ver a Sergio Enríquez, podemos ver al cardenal de Guate. ¿Cómo se llama el cardenal de Guate? Porque antes era Torino, pero ¿cómo se llama el cardenal de Guate? Podemos ver a quien sea, ¿verdad? Podemos ver al padre Hugo, al Papa León, ¿verdad? A quien sea. Y nosotros lo que vamos a ver es un árbol muy grande, muchas veces en esos líderes. Y el árbol, cada vez que tenga más influencia, va creciendo más y más y más y más. Ahora, ¿qué es lo importante del árbol? Que bíblicamente lo habla. Su fruto. Su fruto. Ahora, un árbol puede estar tan grande con tanta hoja que no le vemos si tiene fruto o no tiene fruto. ¿Quién es el que sabe? El único que sabe que tiene fruto o no tiene fruto. Dios. Pues puede ser un árbol que aparenta que tiene un gran fruto, pero no tiene. Ahora, ¿cuál es el otro símil? No sé si vieron ahorita en los terremotos de Venezuela que Hugo Chávez, ¿verdad? Y Maduro mandaron a hacer unos condominios, ¿verdad? Y cuando ahorita que se cayeron todos los edificios, se dieron cuenta de que las bases de los condominios, que normalmente se hacen de concreto reforzado, ¿de qué eran? ¿Sí, de qué eran? No, eran de Duroport. De Duroport. Entonces, cuando vemos el ejemplo de Joshua Harris, por ejemplo, él era un árbol frondoso que abarcaba todo Estados Unidos. Bestseller, más de 1 millón de copias vendidas de su libro, que después hace un recall del libro, para que sepa. Y saca un antilibro de lo que sacó. Y entonces, Joshua Harris se miraba como que era un arbolón. Como que era uno de esos edificios de Venezuela de 20 pisos. Pero ¿cuál es la causa de la caída y la apostasía de mucha gente? ¿Cuál sería la causa? Sus bases. Sus fundamentos. Y el fundamento y la base, nosotros, ¿dónde la tomamos? De la doctrina. Por eso, ¿y qué es doctrina? Lo que nosotros creemos. Por eso es importante, muchachos. Ahorita lo vamos a ver varias veces que menciona la palabra doctrina. La doctrina lo es todo. A mí no me importa, por ejemplo, si ustedes como evangélicos, ¿verdad? Diezman o no diezman, dan ofrenda o no dan ofrenda. En una parte primaria, a mí no me importa. No importa si van a hacer una alfombra, si cargan en Semana Santa. En una parte primaria, a mí no me importa. La importancia es qué es lo que ustedes creen en su corazón y cuál es la doctrina con la cual ustedes están haciendo lo que hacen. ¿Cuál es la base fundamental? ¿Se acuerdan que en algunas semanas hablamos de que hay doctrina central? Por ejemplo, el que crea que Cristo es solo un hijo creado por Dios es una doctrina falsa. Y hay que alejarse corriendo de ahí. El que crea que la salvación es por obras, o sea que tengo que hacer un montón para ser bueno y con eso voy al cielo, hay que correr de ahí. Y hay temas que son secundarios, que son importantes, sí, para nuestro proceso de santificación, pero que no es la base o el fundamento. Entonces, ¿qué es la apostasía a través de la Biblia? Lo vamos a leer en 2 versículos, en dos lecturas rápidas, solo para terminar de corroborar qué es apostatar o de dónde viene. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3, porque esta es la introducción para poder entender lo que Jesús le dice a la Odisea, que es la iglesia apóstata, la iglesia que se queda. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1 al 3. Y aquí es claro, Pablo, o sea, aquí no hay mucha interpretación teológica, simbólica como en Apocalipsis. Aquí es claro y pelado de dónde va bailando Pablo esto que vamos a leer ahorita. Y por eso el versículo 1 comienza de la siguiente forma. Solo, Oscar, dijiste segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice el versículo 1, miren qué claro es Pablo. O sea, Pablo no es como Juan que se anda con sus ondas, ¿verdad? Que es simbólica, sino que él es directo. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿de qué está hablando aquí? De la venida. Ahora, lo que no sabemos es si es la venida secreta o la venida pública. Pero ahorita lo vamos a ver.
Entonces dice, y a nuestra reunión con él. O sea que, ¿de cuál está hablando? ¿De la pública o de la secreta? De la secreta. De la secreta. De la secreta, porque ¿quién se reúne con él? Los escogidos. La iglesia. Y esta no sé en sus versiones cómo lo dice, la mía la dice, y a nuestra reunión con él. Sí, ¿Y nuestra reunión. Todas. Como seremos reunidos para encontrarnos con él, dice lo mismo. Y como seremos, esta es más clara, como seremos reunidos, solo jalate el micrófono, como seremos reunidos para encontrarnos con él. O sea que eso es diferente a cuando él venga y se encuentre con la gente que está en este mundo. Entonces, ¿de qué venida está hablando acá? De la secreta. De la secreta. Entonces dice, os rogamos, hermanos, que no seáis, la mía está como española, ¿verdad? No seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. O sea que, ahorita vamos a ver que esto es la apostasía. Un apóstata, ¿cómo empieza? Empieza a dudar de la forma en que piensa. Dice, ni os alarméis, ni se alarmen, ni por espíritu con E minúscula, ¿verdad? Todos dicen espíritu. ¿La tuya cómo dice, ¿verdad? Sí, afirman haber tenido una visión espiritual. ¿Ok? Ni por temas espirituales, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros. O sea que, ¿qué es lo que les está diciendo Pablo? Muchas les va a llegar un montón de información que no es de la Biblia, de nosotros, dice mía incluso, de nosotros. No es de la Biblia, pero les va a llegar información que parece ser de Dios, pero no es de Dios. Entonces dice, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. O sea que está hablando de la venida. Versículo 3. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué es lo que no vendrá? El Señor, en su venida secreta, sin que primero venga, ¿qué dice? O sea que ya empezamos a ver la primera señal antes de la fiesta de las trompetas. ¿Qué es lo que tiene que venir primero antes de que Jesús venga y suene la trompeta y nosotros vayamos con él a las nubes? ¿Qué es lo que tiene que venir? La apostasía. Entonces, es una señal profética de antes de su primera venida secreta. Y después dice, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí es donde muchos están en este estudio para empezar a ver esto. ¿Quién es el hombre de pecado y el hijo de perdición? El anticristo. El anticristo. El anticristo. Entonces, hay dos cosas que dicen que tienen que suceder primero, antes de que Jesús venga. Ahora, aquí hay algo donde Pablo aclara esa segunda parte, porque entonces hay gente que dice, ah, ya vieron, el anticristo tiene que surgir primero y después la iglesia se va. Ahora, Pablo lo aclara más abajo. Por tiempo solo lo vamos a leer rápido. Versículos 6, 7 y 8. Dice Pablo en esa misma historia, y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. ¿Quién es el que iba a ser revelado? ¿Se recuerda? Anticristo. El anticristo. Les dice que algo lo detiene ahora, en donde nadie puede saber quién es el anticristo, porque algo lo detiene. Entonces, nosotros podemos asumir más o menos de dónde viene, dónde van a ser, lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo van a ser? Van a ser definitivamente de un tema virginal, definitivamente. Lo podemos deducir, ¿verdad? A través de la Biblia. Pero dice que nadie va a poder saber quién es, porque no va a ser revelado. Ahora, dice el versículo 7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Porque al anticristo se le llama el inicuo. ¿Qué significa el inicuo? En el que caen todas las iniquidades. O sea que si ustedes tienen una iniquidad de borrachera que viene de su abuelo, una de ser bisbirinda que viene de su abuela, ¿verdad? Y así, en el anticristo van a caer, ¿qué iniquidades? Todas las iniquidades. Por eso se le llama el inicuo. Entonces, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene
lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. O sea que ¿cuándo es que se va a revelar el anticristo? Cuando alguien sea quitado de en medio. ¿Se dan cuenta? Ahora la pregunta es ¿quién es ese alguien? Versículo 8. Y entonces será revelado ese, ahí está el nombre, ese inicuo, malvado. Recuérdense que la palabra iniquidad es muy parecida o similar a la que se usa para maldad, que en el hebreo, ¿qué palabra es? Abón. Abón. Dice después, versículo 8, segunda parte, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida, entonces aquí ya está hablando de otra venida, porque dice que lo va a matar con el resplandor de su venida. Y en la venida secreta no tiene resplandor, porque nadie lo va a ver, está secreto. Entonces, ¿de qué venida está hablando acá? De la venida pública. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder, señales, milagros, prodigios que son mentirosos. Entonces, ¿qué leímos acá en un resumen? Lo primero que viene antes de la venida secreta es la apostasía. Ahora, dice que algo tiene que ser llevado para que entonces el anticristo pueda ser revelado. Y por tiempo no lo vamos a leer, eso lo vamos a leer después, pero ¿quién es el que tiene que ser llevado? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que detiene al espíritu del anticristo para que no se revele, no se haya revelado hace 100 años, hace 500 años? Porque Satanás está solo ganas diciendo que quiero revelar a mi hijo, que es el anticristo. ¿Vieron la película de Mel Gibson? En La Pasión. Que cuando hay una parte donde sale Satanás, sale cargando al anticristo. ¿Por qué? Porque desde ese momento Satanás dijo, el hijo se murió, el hijo de Dios. Yo voy entonces a poner un hijo falso para que la gente piense de que él es el hijo verdadero, que es el Mesías. Entonces, Satanás, ¿desde cuándo quería poner al anticristo? Desde el primer momento. ¿Para qué lo ha detenido a Satanás? Para que el anticristo pueda ser revelado, dice la Biblia. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo detiene. Ahora, entonces, ¿cuándo se va a ir el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, ¿dónde habita? Gracias a Dios, con este estudio que son viejitos, estudiamos los 7 templos. ¿Y el sexto templo cuál es? El que estamos viendo hoy. ¿Cuál es el sexto templo? Nosotros mismos somos el templo vivo del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo se va para que el anticristo haga su aparición, ¿quién se tiene que ir también? El templo. El templo. Dale de vuelta. Creo que esta pregunta ya te la hicimos en algún momento, pero Satanás, aún sabiendo lo que estamos hablando, que él va a perder en la batalla o en el futuro. No sé si ¿qué lo sigue motivando a seguir? Si ya sabe que va a perder porque va a perder y ya está condenado a la derrota total. O sea, es como, yo estoy pensando en ese diablo tan bruto, ¿verdad? Que sabe que todo lo que va a pasar no va a poder hacer nada, o todo está controlado por Dios, y aún así sigue su propósito. Sí, él ha tenido luzazos donde piensa que voy a hablar un poquito, esta pregunta es complicada, ¿verdad? Entonces voy a hablarlo al nivel de la pregunta. Cuando Dios en su permisividad permite que en su soberanía exista algo que se llama libre albedrío y permite algo que se llama misericordia, hay entonces alternativas en las cuales Dios no necesariamente se mete, a pesar de que Él es totalmente soberano. Entonces, un ejemplo,
Por ejemplo, si Dios es totalmente soberano, significa que Él controla todo. Dice la Biblia que hasta cualquier hojita que cae de un árbol, Él ya la tiene en contabilidad. Un pelo que se cae, Él ya lo cuenta. Eso no sé si ustedes saben que los judíos, cuando se pasan la toalla, cuando se bañan, los ortodoxos, se la pasan con mucho cuidado para que no se caiga ni un pelito de forma intencional. Pero este versículo que dice que Dios cuenta hasta el pelito mínimo de nuestro cuerpo. Pero en esa, y por eso la pregunta es complicada y hay que irnos a otros planos teológicos, pero realmente en esa luz donde Dios ha permitido que varias cosas sucedan sin necesariamente él tener el 100% de su control, sino que le delega el control a alguien más, él piensa que todavía puede poner su trono en los cielos, que es lo que él buscó desde el inicio. Entonces, él piensa todavía, en cierto punto, que puede hacer varias cosas para poder cumplir eso. Ahora, una de las cosas que puede hacer, y ese es el enfoque de él ahorita, es que el que va a ocupar, y ahorita lo vamos a ver, el que va a sentarse junto con Dios, que es Cristo Jesús, él dice, yo voy a usurpar ahora su lugar, porque él es un usurpador. Por eso aquella novela que se llama La Usurpadora, ¿se recuerdan? Él es usurpador. Entonces, ¿quién va a ocupar el trono de Cristo? Juntamente con él, ¿quién lo va a ocupar? Ahorita lo vamos a ver, pero somos nosotros. Entonces, si somos nosotros, ¿a quién quiere él darle chomín, dirían por ahí? Y él ocupar el lugar. A nosotros. Una vez acababa de meter eso, que digo, pues sabe que está en el cielo. Pero la guerra no es con Dios, no, es contra nosotros. Tratando de destruirnos. Es contra nosotros. Él quiere destruir esa imagen para ver si él puede usurpar todavía el lugar. Por eso la batalla del Armagedón, ¿verdad? Armagedón es una película de ¿cómo se llamaba el actor ese que sale en la película? Bruce Willis, ¿verdad? Y con la hija del rockero ese. Liv Tyler, gracias. No es una película de donde viene un asteroide, aunque bíblicamente en uno de los juicios viene un asteroide que se llama Ajenjo, ¿verdad? Y Ajenjo va a pegar directo contra la Tierra. Esa es parte de uno de los juicios. Por eso es que la NASA, en un tema satánico, viene y está pendiente de todo el tema de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso va a venir inminentemente. Vamos. Esos son otros 20 pesos cuando veamos los juicios, lo vamos a ver. Pero realmente, Walter, para responderte tu pregunta, Satanás no está luchando contra Dios, porque él sabe que ya no puede derrotarlo, no puede vencerlo, y la verdad es que él ha sabido siempre que nunca va a poder derrotarlo. Lo que él quería usurpar era el trono. Esto es como los que han visto, que son pecadorazos, ¿verdad? Como yo que la vi, Juego de Tronos, ¿verdad? No se la recomiendo, pero Juego de Tronos. Ahí lo que hacen es usurpar los tronos, literalmente. Y ese trono, que ahorita vamos a entender un poquito cuál es, ahorita que leamos Apocalipsis, es un trono que está disponible y es un trono que está dado para los hombres. Entonces, ¿qué quiere hacer Satanás? Volarse a la mayor parte de hombres para él usurpar el lugar de esos hombres. Por eso lo que sucede en el milenio, donde Satanás es liberado en el último tiempo. Va. Entonces, ya queda claro en estos versículos que nos tenemos que ir, porque nosotros somos el templo, para que el Espíritu Santo se vaya de esta tierra. ¿Para qué? Para que el anticristo aparezca. O sea, que esto es como que fuera un thriller, ¿verdad? De la película que va a ocurrir. Se va el Espíritu Santo, se va a la iglesia, y entonces sí es revelado el anticristo a través del espíritu del anticristo. Primera de Timoteo 4:1 al 3, rápidamente. Primera de Timoteo, y que nos queda media hora para poder abordar ya la iglesia de la Odisea. Vamos a ir un poco despacio porque sí es importante que entendamos cuáles son las implicaciones de estar en esta iglesia que se llama la Odisea. Primera de Timoteo 4:1 al 3. Primera de Timoteo 4:1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, otra vez Pablo es directo, ¿verdad? ¿De qué está hablando aquí? De los últimos tiempos, de los tiempos finales.
Ya había explicado antes a Tesalónica, había explicado que apostatarán de la fe. O sea, que iba a venir antes, en los últimos tiempos, antes de la segunda venida secreta, la apostasía. Apostatarán de la fe. O sea, que mucha gente de la iglesia, ¿qué es lo que va a hacer? Abandonar la fe. Y esta gente que abandone la fe, que apostate de la fe, se va a convertir en la iglesia la Odisea. ¿Van a seguir siendo iglesia? ¿Van a seguir siendo iglesia? Sí. Sí y no. Sí, para los que se arrepientan y laven su ropa, lo vamos a ver ahorita. No para los que abandonen totalmente su fe y no se quieran arrepentir. Entonces Joshua Harris, por eso le sigo la pista, y le mandé un inbox ahí que nunca leyó, pero él va a regresar, tiene que regresar, primero Dios va a regresar, no sé si ahorita o después de la tribulación, no sé cuándo, pero tiene opción de regresar. Va. Miren esto, pues entonces dice, algunos apostatarán de la fe. Ahora, el apostatar de la fe, ¿cómo viene? ¿Cuáles son sus bases? Y justamente fue lo que creo que nos dijo Beto. Prestando atención a espíritus engañadores. ¿Cómo dicen sus versiones? A espíritus engañadores y a doctrinas. ¿De quiénes? De demonios. O sea que la clave para no apostatar es tener una doctrina fundamentada en Dios. Entonces, hay una guerra de doctrinas. Hay doctrinas que te van a hacer a vos pensar temas que no vienen de Dios, pero que parecen de Dios. Y hay doctrinas en las cuales Dios se va a manifestar y Él va a demostrarte cuál es la verdad bíblica. Versículo 2. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Entonces, aquí hay ejemplos de estas doctrinas de esa época. ¿Cuáles son los ejemplos de esas doctrinas de esa época? Prohíben casarse. Entonces, hay una doctrina donde alguien le prohíba a otro casarse. ¿Es una doctrina qué? Demoníaca. O sea, que alguien le puede prohibir a alguien más casarse. No. Y mandando abstenerse de alimentos que ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. O sea que para los que digan que los chicharrones, las carnitas no se pueden comer porque vienen del cerdo, o los que digan que el lai no se puede comer porque tiene un gato que hace así, ¿verdad? ¿Qué pasa con él? ¿Su doctrina cómo es? Demoníaca. Demoníaca, engañadora. Va. Ok, con este fundamento vamos a leer la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:14. Iglesia de la Odisea, iglesia del gobierno del pueblo, iglesia apóstol. Ya estamos listos para sumergirnos, ¿verdad? Ya pusimos nuestros lentes, nuestro tanque de oxígeno. ¿Listos? Versículo 14. Escribe el ángel de la... Es que aquí es tan espectacular que sí voy desgalanando casi cada palabra. Escribe, dale. ¿Versículo qué? 14. 3:14. Apocalipsis 3:14. Ya iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:14. Se quedan, ¿verdad? Aquí nadie se queda. Todos nos vamos. Aquí nadie se queda. Apocalipsis 3:14. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. ¿Qué es lo que dice el ángel de la iglesia de la Odisea? Lo primero que dice. Esto dice, recuerden que el formato de la carta primero se presenta de quién es la carta y cada iglesia tiene una característica distinta de cómo se presenta Jesús. Ahora, aquí cómo se presenta, esto dice él. ¿Qué? El amén. El amén. El testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Ahora, ¿cuál es la primera palabra que usa Jesús para presentarse acá? El amén. ¿Y qué significa amén? Así sea. Así sea. ¿Y cuándo se usa amén? Para que miren que amén sí es bíblico, ¿verdad? Que está en la Biblia. Sí. Para decirle si al pastor. Para que sí le decía al pastor, no. Para terminar el Padre Nuestro, no. Para formar algo de la palabra. Sí. Pero realmente, el amén, y ustedes lo usan, es cuando termina algo.
Es una terminación espiritual. Es lo último de lo que se habla. Entonces, ¿cómo empieza hablándole a la última iglesia Jesús? Amén. ¿Qué significa eso? Se acabó. Finit. Caput. ¿Verdad? Ishkamik, dicen ahí por el pueblo. Se acabó. Es lo último. Entonces, esto obviamente denota que es el fin. El fin. Entonces, en esta iglesia sucede el amén, sucede el fin. Versículo 15. Conozco tus obras. Y aquí no empieza a decir las cosas buenas. ¿Se acuerdan que en las otras empieza diciéndole, mira, sé lo que te has esforzado, no sé qué, no sé qué. Aquí de una vez al hueso. ¿Qué es lo que le empieza diciendo a la iglesia de la Odisea? Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío, un cubo de hielo, ni caliente, el sol. Ojalá que fueras lo uno o lo otro. O sea que Dios prefiere que alguien sea frío, obviamente caliente, obviamente. Pues, caliente significa que el Espíritu Santo está en él y que sus frutos son los correctos, pero Él prefiere que sea frío. Versículo 16, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte ¿de qué? En mi boca. Entonces, voy a empezar a escribir acá algunas características de la iglesia que se queda, la Odisea, la iglesia apóstol. La primera característica es que es la iglesia apóstol. La segunda característica es que es la iglesia del amén, o sea que es la iglesia del fin de los tiempos. La tercera característica, la dice acá, es una iglesia, entonces, ¿cómo es su temperatura? Tibia. Tibia. Ahora, ¿qué significa tibia? ¿Qué significa tibia? Que a veces sí y a veces no. Y la verdad es que el ChatGPT me sacó una definición bastante teológica, ¿verdad? Me puso ChatGPT que es suficiente, que esta iglesia tiene suficiente religión para sentirse salvado, pero insuficiente compromiso para sentirse transformado, y para empezar a ser transformado. Entonces, suficiente religión para sentirse salvado, pero insuficiente compromiso para ser transformado. Entonces, la pregunta es si estamos nosotros, porque media vez aceptamos a Cristo Jesús, o estamos acá, o estamos acá. Por eso Dios dice que prefiere que alguien esté frío. ¿Por qué Dios prefiere que alguien esté frío a que esté tibio? Porque como no conoce a Dios, cuando lo conozca, dice que al que le ha perdonado mucho, ama mucho. Entonces, esta persona, cuando en verdad conozca a Dios, va a estar en una temperatura de 60 grados. Pero el problema, es que muchas veces, cuando hemos estado acá, empezamos a enfriarnos y entonces nos volvemos tibios. ¿Quiénes han sido tibios en la Biblia? ¿Quiénes han sido tibios? ¿Alguien se recuerda a alguien que haya sido tibio? Jonás probablemente fue tibio, aunque él era necio más que tibio, pero podría ser tibio. ¿Y los tibios qué fue lo que le pasó a Jonás? Se lo tragó el pez. Y pasó 3 días y 3 noches dentro de la boca del pez. ¿Cuál es la boca del pez acá? La tribulación. ¿Quién otro es tibio? Judas es un caso especial, no lo voy a mencionar ahorita, pero podría haber sido tibio. ¿Ah? Sansón. Sansón es tibio. Él le decía, no toques a un animal muerto, ¿qué es lo primero que iba a hacer? Hay un panal de miel dentro de un león. A tocar el animal muerto. No te metas con las mujeres de la otra colonia, ¿verdad? La colonia de enfrente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía? Ir a la colonia de enfrente a casaquearse a alguien, ¿verdad?
tibio. Salomón, Salomón. cuando tuvo las... Salomón puede ser. Ahora, de los ejemplos más gráficos de qué es ser tibio, tenemos dos que yo encontré. El primero es Lot. Para Lot, ¿por qué es la definición pura de ser tibio? ¿Dónde vivía Lot? Y lo vamos a ver cuando dice que en los tiempos de Lot, todo eso lo vamos a ver en las señales. Vivía en Sodoma. Ahora, ¿qué quería hacer Dios con Sodoma? Miren, ¿qué quería hacer Dios con Sodoma? Destruir. Por eso dice como en tiempos de Lot. Ahora, ¿quién vivía en Sodoma? Lot. ¿Quién vivía en Sodoma, que es la tribulación? La Odisea. Ahora, ¿dónde vivía Lot en Sodoma? En la muralla, cerca de la puerta. Porque entonces cuando venía algo, ¿qué hacía él? Ah, yo no soy de Sodoma, yo soy de Dios, ¿verdad? Y cuando su carne, sus hormonas y todo lo afloraba, ¿qué hacía? Ay, yo sí soy de Sodoma. Bien, Entro, voy al parque de Sodoma. Podía ver de lejos. Sí, o ver o ir al parque, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasaba con Lot? No estaba ni entre Jerez ni entre la frontera. Estaba en medio. Pudiendo irse porque él tenía dinero para Y mover. él podía salir. Pero tuvo que mandar Dios unos ángeles para poder guardarlo y para poder preservarlo. Y lo sacó de la tribulación. De Sodoma, mejor dicho. Lo sacó de Sodoma. Eso es figura perfecta de lo que le va a pasar a la Odisea. ¿Para qué otro ejemplo hay? Ese ejemplo, tal vez no lo han visto como ese ejemplo, pero es un ejemplo. ¿Se recuerdan cuando Pedro dice, yo no tengo ni oro ni plata, pero yo lo que tengo, te lo doy? ¿A quién se lo dice? Sí, A un paralítico. ¿Y dónde está el paralítico? estaba en la fuente. No, estaba en la puerta, que se llamaba, no me acuerdo si es la Hermosa o la otra, pero estaba a orillas del templo. O sea que ese paralítico también era tibio. ¿Por qué? Porque estaba en el templo o no estaba en el templo, no sé, está en medio. Entonces, a veces sí estaba y a veces no estaba. Y como era paralítico, no se hacía así, a un lado sí estaba, dirían, es que así, y al otro lado no estaba, ¿verdad? Con el humor que a veces tiene Luis, ¿verdad? Pero entonces, a veces sí estaba, a veces no estaba. Entonces, es lo mismo para la iglesia tibia. Entonces, la pregunta para nosotros, mucha, es, ¿será que soy un cristiano tibio o no? Y hay gente necia que dice, a mí no me importa si soy tibio. Pero entonces, si sos tibio, esto es lo que te va a pasar. Ahorita vamos a leer lo que te va a pasar. Entonces, Dios nos está llamando de una forma urgente a estar en el Espíritu Santo, a convertirnos en una verdadera iglesia, en una verdadera Filadelfia, no ser la Odisea. Entonces, un cristiano tibio es aquel que solo va los domingos. Y el domingo ahí está, ¿verdad? Pidiendo perdón a sus pecados o levantando las manos, ¿verdad? Dependiendo de qué iglesia vaya. ¿Y qué pasa entre semanas? Anda, ¿verdad? Desatado. Eso es tibio, eso es ser tibio. O aquel que dice, el que peca y reza empata. Eso es ser tibio. Entonces, la primera característica de la Odisea es, o tercera característica es que es tibio. Cuarta característica, versículo 17. Ahora miren esta característica. Dices, eso le dice el Espíritu Santo a la iglesia, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que eres infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ¿cuál es la cuarta característica de la iglesia? Dice ser ¿qué? Rica. ¿Dónde estaba la Odisea? En una región que tenía ¿qué? El banco. Entonces, ¿es malo tener dinero? Tener dinero no el amor al dinero. El amor al dinero es el mal.
¿Para qué es lo malo que vemos aquí? Porque soy rico. Pues Abraham podía decir soy rico. Él era ustedes saben que era el multimillonario más importante de su época. Abraham. Para que sepan, él era ¿cómo se llama? El de Tesla. Elon Musk de esa época. Abraham. ¿Yo soy rico? ¿Decirlo es malo? No. Lo malo es lo que viene después. ¿Qué es lo que dice? Me he enriquecido. O sea, que ¿quién fue por el que él tiene riqueza? Por él mismo. No me hace falta. ¿No? ¿Y qué es lo segundo que dice que es fatal? Y nada me hace falta. O sea, ¿qué produce muchas veces la riqueza, muchachos? Autosuficiencia. O sea, que la característica de la iglesia, la Odisea, es que sacaron a Dios de la ecuación. Es que ellos son autosuficientes. Por eso es de que el nombre lo que significa es ¿quién gobierna? El pueblo. ¿Quién gobierna muchas iglesias evangélicas? La ofrenda, el diezmo, el diezmador más importante, el que lo sientan hasta adelante porque fue el que donó para hacer la mitad del templo. En la iglesia católica, ¿quién gobierna? El Museo del Vaticano, el que si vendieran todos los tesoros que hay ahí, les alcanzarían por lo menos para un par de semanas para que la mayor parte de gente en extrema pobreza coma. Entonces, en toda la iglesia cristiana, sea evangélica o sea católica, ¿cuál va a ser el enfoque de este último tiempo? La plata. Por eso ustedes han escuchado en este estudio que yo sí estoy bastante en contra, porque esa para mí es una doctrina de demonios engañadora, de la doctrina de la prosperidad. Todo eso que ustedes ven de algunas iglesias, como por ejemplo la iglesia, voy a decir así porque justamente significa dinero en inglés, ¿verdad? La iglesia de este pastor, que su nombre significa dinero en inglés, es una iglesia que empezó con fundamentos bíblicos, pero que esta doctrina de demonios engañadores entró y se plantó ahí, y entonces ellos son como esto, que dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Porque entonces piensan que diezmando, dando un carro, le van a recibir otro Ferrari y dando un reloj, le van a dar un Rolex de regreso. O sea, eso no es bíblico. No es bíblico. Características. Hay un tema digamos, que creo que juega con esto y que son doctrinas que actualmente se ven mucho. Tengo unos amigos que son parte de un grupo de intercesión, digamos, y liberación, y ellos empezaron a manifestar de que en sus tiempos de oración se les llenaban las manos de oro y que tenían diamantes. Pero todo el mundo andaba pidiendo piso, entonces digo, pero si tienen tantos diamantes y tanto oro, ¿por qué no lo usan? O sea, realmente es una forma de seducir a las personas y realmente lo mencionamos con el tema de elección de gobierno. Hay tanta ignorancia que la gente le vende humo. se ven por eso. Y lo peor es cuando el humo es real, porque Satanás es capaz de decir de riqueza. Eso es lo peor. Porque cuando es un engaño, ¿verdad? Es como cuando un brujo no es brujo. O sea, bueno, ni modo. Pero cuando un brujo sí es brujo y se ha metido a temas que no se tiene que meter, ahí sí, sálvese quien pueda, pues, ¿verdad? Ahora, importante lo que dice el versículo 17 de la segunda parte. Miren las tres características últimas que Dios le da a esta iglesia. Dice que es pobre, la penúltima. Dice que es ¿qué? Ciego. Y dice que es ¿qué? Que está ¿cómo? Desnudo. ¿Cuáles son estas características de la ciudad? Banco, plata, lana negra, vestirse y oftalmología, colirio, que sí mira bien. Pues, ¿qué es lo que Jesús, el Espíritu Santo, está atacando directamente a esta iglesia? Ustedes creen que son como la misma ciudad porque han agarrado de la cultura de esa ciudad, pero no son nada de eso. Versículo 18, vamos a terminar. Por eso te aconsejo de que de mí compres oro. Entonces aquí no sé terminarlo, no, porque sí es un montón, pero de mí compres oro refinado por fuego. Lo primero que quiero que vean es, una vez el versículo 17 es uno de los más fuertes a las iglesias, porque le dice que es infeliz, es miserable la iglesia. También la iglesia de Dios.
Ahora, después de ese versículo, ¿qué es lo que correspondería normalmente en la Biblia? Un juicio. Y decirle, mira, por eso ahora te destruyo. Ahora, Dios es rico ¿en qué? En misericordia. Y entonces Jesús ya señaló lo malo, pero ahora les da una salida a esta iglesia. Y en el versículo 18 comienza diciendo, por eso te aconsejo. Ahora, Dios no obliga a nadie, muchachos. ¿Qué es como Dios lo planta acá? Como una recomendación. Eso es lo mismo que pasa con nuestras vidas. Usted dice que es que Dios no me cambia, es que Dios no te va a cambiar. Dios no te va a cambiar. Dios te va a dar fuerzas para que tú seas transformado. Pero ¿quién es el que tiene que tomar la decisión de ser transformado? Nosotros. Dios ¿qué te va a hacer? Te va a recomendar, te va a aconsejar. Mira, dejar las redes sociales, mira, el celular mucho tiempo, mira, más tiempo con tus hijos, mira, sos muy desamorado con tu novia, con tu novio, con tu esposa, con tu esposo, con tus papás, qué sé yo. Dios te va a recomendar. Entonces, ¿qué le recomienda a esta iglesia? Le dice primero que compren oro refinado. Ahora, el oro refinado, ¿cómo va a ser Jesús para que se refine? ¿Pasado por dónde dice? ¿Cuál es el fuego que refina el oro? La tribulación. O sea, que ¿dónde pueden comprar ese oro refinado? Es en la tribulación. O sea, que desde ahí le están diciendo, vas a pasar por fuego. ¿En dónde? En la tribulación. Segunda cosa que le dice, que compre. Dice versículo 18, segunda parte, para que te hagas rico. O sea, que aquí ya le está hablando de la primera característica de la Odisea. La segunda es ropas blancas, para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. O sea, que ¿dónde va a comprar ropas blancas la Odisea? En el fuego, en la tribulación. Ahora, miren esta característica de esta iglesia. ¿Se recuerdan a Adán y Eva cuando cayeron? Bueno, no hemos llegado ahí, ¿va? Pero ustedes saben de la historia de Adán y Eva cuando caen. Dice que agarra el fruto, se lo comen los dos, ¿verdad? Y después, ¿qué hace? ¿Qué pasa inmediatamente, muchachos? Se dan cuenta que están Se dan cuenta que están desnudos. ¿Y qué dice? Se avergüenza. ¿Y qué hacen? Agarran de las hojas de la higuera y se tapan. ¿Cuál es la diferencia entre Adán y Eva y la Odisea? ¿Que cómo andaba la Odisea? No tenía vergüenza. ¿Verdad? Mi abuelita decía una frase que luego ya se me va a salir, pero... Gracias. Andaba ahí tranquilo. ¿Cómo andaba en la ciudad de la Odisea, en la iglesia? Le pelaban. Que la criticaban porque no tiene la prosperidad, que le mandaban un montón de memes en TikToks, que le hacían stickers. ¿Cómo andaba en la iglesia? No me importa. Sigo desnudo, no me avergüenzo de mi desnudez. Entonces, por eso Jesús le dice, ve a comprar ropa para que te cubras de tu vergonzosa desnudez. O sea, ¿qué le está diciendo a la iglesia? Sentí un poco de vergüenza de lo que estás haciendo. Entonces, todo lo que no sea doctrina de la Biblia, mucha, que porque mi abuelita me lo enseñó, que porque mi mamá me dijo, que porque así crecí, tenemos que sentir un poco de vergüenza si lo seguimos haciendo. Y tenemos que basarnos en la doctrina de lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, ¿dónde iban a agarrar estas ropas? En la tribulación. Ahora, ¿cómo comprobamos esto? Que todo tiene una comprobación. Y creo que ahí nos vamos a quedar. Apocalipsis 7:9, rápidamente. Solo para comprobar esto de las ropas blancas en la tribulación. Miren qué espectacular. Acuérdense que toda la simbología de Apocalipsis se tiene que recomprobar a sí misma en la Biblia. Miren esto que explícito. Apocalipsis 7:9 al 15. Aquí ya están en medio de los juicios, en medio de la tribulación. Cuando estudiemos los juicios y la tribulación, vamos a darnos cuenta que hay un escenario tierra y hay un escenario cielo. De forma muy simplista. O sea que hay cosas que están ocurriendo en la tierra y hay cosas que están ocurriendo en el cielo. Esto que vamos a leer está ocurriendo en el cielo. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, después de esto vi aparecer una gran multitud
compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. O sea, ¿de qué países eran? Todo. Todas las del mundial, ¿va? Las 48 naciones más las 150 que no fuimos, ¿verdad? De todas naciones. ¿Y cuánta gente era? Muchísimo. O sea que la Odisea, ¿cuánta gente es? La iglesia, todos son poquitos. Ay, aquel, ¿verdad? Ay, Joshua Harris, ay, no sé quién, no. ¿Quiénes son los que en verdad van a apostatar y se van a ir con la finta? Un montón. Ahora, ¿cómo sabemos que esta es la Odisea? Miren este hilo rojo. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono en presencia del Cordero y vestían, ¿qué dice? O sea que compraron las ropas, ¿sí? Sí las compraron. ¿Y cuánto les costó? Toda la tribulación. Su vida. Porque ¿dónde estaban ahorita? En el cielo. O sea que el precio de la ropa, porque decían que había que comprarlas, no era por gracia. Había que comprarlas. ¿Y cuál era el precio de esa ropa? Su propia vida. Entonces dice, vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma, como que fuera como cuando Jesús entró, ¿verdad? Versículo 10. Y a grandes voces gritaban, la salvación proviene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Versículo 11. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y los 4 seres vivientes, y delante del trono inclinaron el rostro y adoraron a Dios. Lo que no hicieron en la tierra, la Odisea, lo terminaron haciendo en el cielo. Y decían, ahora miren este hilo rojo, qué perfecto. ¿Qué es lo primero que dijeron? ¿Cómo empezó la carta a la Odisea? Amén. Y entonces, ¿cómo responden ellos? Amén. Es que podríamos hablar con Dios. Amén, 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 ¿verdad? Porque Jesús le dijo amén. Y entonces hasta ahí ellos entendieron como iglesia que ellos tenían que responder amén. Y después dice, amén. A nuestro Dios sea dada la bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, y la honra, el poder y la fortaleza por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, todos estos que están aquí arriba es la antítesis de las 5 cosas que Jesús les dijo que ellos eran miserables, infelices, todas. Estas son las antítesis. Por tiempo no lo vamos a ver. Entonces, uno de los ancianos me dijo, ¿y esos que están vestidos de ropa blanca, quiénes son? ¿De dónde vienen? Versículo 14. Yo le respondí, Señor, tú lo sabes. O sea, ¿qué le respondió Juan? No tengo ni la más remota idea de dónde vienen. No sé ni quiénes son. Entonces él me dijo, estos han salido, ¿de dónde? De la gran tribulación. Son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. O sea que no solo tenían que comprar la ropa, tenían que emblanquecer la ropa a través de la sangre de Cristo. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto en su templo de día y de noche. Y el que está sentado en el trono los protege con su presencia. Vamos a terminar ahí.